El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, esa verdad que está plasmada en el texto sagrado. Me es una bendición, me es un honor de que Dios me haya escogido, como dice el apóstol Pablo, desde el vientre de mi madre, para tan ardua, honrosa y prestigiosa tarea, que es recibir la iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación, que se escribió por inspiración, para diluirlo, después de recibir la iluminación de esa revelación, diluirlo y presentarlo con toda la sabiduría, con toda la prudencia, con toda la humildad al cuerpo de Cristo, sin ofender, sin atacar, sin manipular, intimidar ni controlar, sino de una forma sana en el carácter del Espíritu. Ese es el trabajo del maestro Briceño. Según el testimonio del apóstol Pablo, es el más grande de los llamados. Pablo lo llama el supremo llamamiento. O sea, no hay un llamado más grande que el que Dios pueda hacer. Por otro lado, yo sé que fuera de este recinto en el cual me encuentro ahora, en este estudio de grabación, hay gentes con mayores capacidades que las mías, pero a Dios le plació, perdona el vulgo, le dio la gana de que fuera el José Briceño, el cual él escogiera para esta tarea, y gracias al Eterno, porque en mi niñez, en mi adolescencia, sin conocer, sin saberlo, Él me tenía cuidado, Él me guardaba para este trabajo, y me seguirá guardando, y no veré muerte mientras me mantenga en una vida consagrada al Señor, cumpliendo los mandamientos del Eterno, las demandas del Eterno, colocando la mirada en la visión, en el propósito y la visión que Él me dio, en este ministerio, en el llamado que me hizo, en el don ministerial, siendo dirigido por el Espíritu, recibiendo la misión, que viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual yo me voy a desenvolver para alcanzar la visión, teniendo una vida de intimidad con el Espíritu, pues hasta que Dios no termine de hacer conmigo lo que voy a hacer, no puedo ver muerte. O sea que la visión que Dios ha puesto en mí, igual la que ha puesto en ti, si te mueves en los principios del reino, la visión que Dios ha puesto en nosotros preserva nuestra vida. Aunque morir en Cristo no es pérdida, es ganancia, pero es ganancia cuando Dios ha cumplido en nosotros su propósito eterno. Si llego a morir antes, porque me deslicé, abandoné la fe, quité la mirada de la visión, abandoné el llamado, y por circunstancias de la vida, por efectos de la vida, por desajustes, pierdo la vida, entonces para mí la muerte es pérdida, porque cuando me presente ante el tribunal de Cristo,
es cuando vamos a pegar el grito al cielo, así. En esta oportunidad, el maestro Briceño trae un estudio de una pregunta que me hicieron por el programa Respuestas del Maestro, pero no la pude responder por ese medio porque son tics se puede decir, de 15 minutos, y este es un estudio extenso que tiene que ver con el apostolado. Oiga, con el apostolado. Me hicieron la pregunta, maestro, ¿hay apóstoles para estos tiempos? Voy a dar el estudio para responder a la pregunta, porque sería vago o entraría el maestro Briceño en un terreno de delincuencia, de irresponsabilidad. El que le diga sí o el que le diga no, sin tener una explicación precisa, concisa y detallada del asunto. Cuando vamos al libro, a la carta de los Efesios, que el apóstol Pablo escribe en su capítulo 4, versos 7 al 11, dice, cito, pero a cada uno de nosotros, Pablo se cuenta, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ¿dónde dice esto? Esto es tomado de un salmo, eso está escrito en un salmo, ya lo voy a enseñar, lo voy a presentar. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, que en el que subió, el que descendió, el que lo llenó todo, hablando de la persona de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, observe el plural. No dice a unos apóstoles, dice apóstoles. Esa S al final, en cada expresión del ministerio, no solamente indica pluralidad, sino versatilidad. O sea, indicando que Dios no solamente tiene muchos apóstoles, sino diferentes tipos de apostolados. No solamente tiene muchos profetas, sino diferentes tipos de profetas, muchos evangelistas, sino diferentes tipos de evangelistas, muchos pastores, sino diferentes tipos de pastores, muchos maestros, sino diferentes tipos de maestros. Entonces dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Después de esto, te da el propósito y el objetivo para cual él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero eso no vamos a entrar ahora. Lo que solo me quiero encerrar es en el apostolado. ¿Hay apóstoles para estos tiempos? Bueno, hay quienes enseñan y dicen que no, porque el apóstol Pablo dice que el último de los apóstoles fue él, tomando lo que está escrito en la primera carta a Corintios que el apóstol Pablo escribe del verso 3 al verso 11. Pero eso lo descontextualizaron, lo tergiversaron, lo desfasaron, lo sacaron del sentido del pensamiento de Pablo, no respetaron la hilación del pensamiento, como siempre, porque tenemos en la iglesia gente que son delincuentes en relación al texto sagrado cuando lo leen, porque no lo analizan, no lo estudian, no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación, no toman en cuenta el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, no toman en cuenta el que hizo la recopilación, no toman en cuenta las figuras retóricas, todas las que hay, ni siquiera saben hacer una diferencia de lo que es una parábola, una prosopopeya, una sinécdoca, un símil, una metáfora, una alegoría. No tienen una idea de eso.
la mayoría, no son todos, la mayoría no conocen los principios de lo que es inspiración, los tipos de inspiración, teuneuto y ferómeno, que son dos que aparecen, uno lo presenta Pablo, otro lo presenta Pedro en sus cartas. No conocen lo que es revelación, que es el término apocalipsis, que es revelación, que está en contraste de suncalucto. No conocen lo que es iluminación, que es fotizo del griego. Bueno, y para usted de contar, como siempre, gentes religiosos, llenos de tradición, de dogma, de religión, de paradigma, de mentiras, de principios de ocultismo, de catolicismo romano, llenos de falsa doctrina, tienen un sincretismo en su fe, un sincretismo en sus creencias, una liga de diferentes doctrinas, que uniéndolas sale un solo término. ¿Cuál es? Falsa doctrina. Punto. No, yo salí de ese mundo. Le digo porque yo entré allí, yo estuve allí, pero el escoger Dios al maestro briseño desde una niñez, desde antes de haber nacido, desde antes que su padre lo haya engendrado, Dios tuvo cuidado de que no me fuera a doctrinas divergentes, a falsas doctrinas, sino que me mantuviera en la sana doctrina. Y gracias a Dios me ha mantenido. ¿Quién? Él me ha mantenido. Pablo dice en la primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 15, vamos a leer desde el 1, desde el verso 1. Dice, cito, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, esto es profético, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro, primero se le aparece a Pedro y después se le aparece a los 12, que estaba Judas ahí en ese momento. Judas no fue que se mató cuando entregó a Jesús. Judas vio a Cristo resucitado. Eso lo puedo demostrar yo en otro estudio, no ahora. Pero Judas vio a Cristo resucitado. Estuvo allí cuando Jesús se le aparece. Eso lo puedo demostrar. Bueno, pero no es el tema. Y que apareció a Cefas primeramente y después a los 12. Dice el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, después a todos los apóstoles, y al último de todos, no de todos, ahí no está diciendo y al último de todos los apóstoles, ahí no está diciendo eso, ahí es donde se agarran. Eso no es lo que dice el pasaje, dice y al último de todos, como un abortivo, o sea, está hablando como persona, no está hablando como apóstol. Porque cuando Jesús se le aparece a Pedro y a los 12 eran apóstoles, pero cuando se le aparece a Pablo, Pablo no era apóstol, Pablo iba a perseguir la iglesia cuando Jesús se le aparece. De eso es lo que está hablando Pablo, no era apóstol. Entonces aquí cuando dice y al último, ese término último no es aplicable al apostolado, es aplicable a la lista que Pablo viene presentando en su escrito. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces cuando dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, ya el término apóstol tiene que ver con
con una presentación que el apóstol Pablo hace desde el punto de vista llena de humildad, de respeto, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Eso lo dijo él, mas yo no lo creo así. Eso lo dijo él, mas yo no lo creo así, porque si nosotros comparamos lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, si lo comparamos en hechos, en los viajes misioneros que hizo, en las fundaciones de las iglesias que hizo, en sus escritos, en las revelaciones e inspiraciones que recibió de parte del Espíritu y que dejó plasmado en revelación en las 14 cartas, porque para mí Pablo fue el escritor de los Hebreos. Si tomamos en cuenta todo eso, entonces no es el más pequeño de los apóstoles. Se lo dijo él en una actitud de humildad, tú sabes, de prudencia, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no dice que es el último. Dice que al último que se le apareció a él como persona, no está hablando como apóstol. Pero aquí dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, soy lo que soy, apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo porque he llevado a cabo el apostolado. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Que todos ellos quién? Que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Este pasaje es tomado para hablar de que el último de los apóstoles es Pablo. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando que el último que se le apareció fue a él en relación a la salvación. Está hablando en el camino de Damasco. Pero no está hablando que el último que se le apareció como apóstol, porque Pablo no era apóstol cuando Jesús se le apareció. Por ahí vamos claro. Ahora, preste atención a esta verdad. ¿Hay apóstoles para estos tiempos? Vamos a responder esa pregunta. Primero, el término apóstol que se utilizó en el texto sagrado es apostolous, del cual está relacionado con un enviado, con uno que es comisionado, con uno que recibe una misión, con uno que recibe una visión y una misión para desarrollar una tarea, llevar una encomienda. Es lo que vulgarmente se ha llamado como misionero. Ese es un apóstol. Más adelante voy a explicar las señales de un apostolado. Pero hay apóstoles para estos tiempos. Esta es una interrogante que voy a tratar de responder en este estudio, que muy concienzudamente y detenidamente y con mucha responsabilidad he realizado con determinación y con mucho detenimiento, porque sé lo delicado que es el llamado de maestro. Me debo a mucha gente se debe a mí. Y lo que yo suelte por la web, por las redes sociales, la gente en su mayoría le va a decir amén, porque tengo credibilidad, responsabilidad, seriedad en lo que estoy haciendo. Y conozco bien que los estudios de un maestro proliferan. Y si son malos, dañan a una generación. Y si son buenos, forman a una generación. Por eso tengo mucho cuidado.
Vamos a analizar algunos pasajes de las Escrituras para descubrir el pensamiento de los que escribieron al respecto en relación al apostolado. Ahí vamos a descubrir si hay o no hay apóstoles, si continúan o no, si Pablo fue el último o no. Vamos a ver. Vamos a comenzar con la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Vamos a ver. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando Pablo escribe estas palabras, estaba pensando en la lista de dones ministeriales aunado a los dones espirituales, en el cual eso está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 28. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Primera carta a Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Si no hay apóstol, pues no hay profeta, no hay maestro, no hay los que hacen milagros, no están los que sanan, no están los que ayudan, no están los que administran, no están los que hablan en lengua. Y observe bien que cuando Jesús constituye los 12 apóstoles, no existía la iglesia. Oído, cuando Jesús constituye los 12 apóstoles, no existía la iglesia. La iglesia nace es en Jesús, en la resurrección, porque la iglesia no nace en el Pentecostés, como muchos lo han enseñado. En el Pentecostés se manifiesta la iglesia desde el punto de vista visible, se hace manifiesto la iglesia al conglomerado de judíos que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, porque ahí no habían gentiles, solamente habían judíos. Entonces la iglesia nace en Jesús. Cuando Jesús resucita, Él es la cabeza, Él es el primogénito de muchos hermanos, dice Pablo. Ahí nace la iglesia en la resurrección. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, cuando Jesús constituye los 12 apóstoles del Cordero, no existía la iglesia. Pero el pasaje acá me dice: y aún nos puso Dios en la iglesia. O sea que esto que voy a nombrar, ¿cuáles? Primeramente apóstoles, fue después de su resurrección. Después que Jesús resucita, nace la iglesia, ya tenemos la iglesia formada, tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos el grupo de creyentes, tenemos los redimidos en Cristo, en la sangre del Señor. Entonces allí, donde Él constituye apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Observe usted este pasaje, mírelo bien, o agarre este pedacito y lo arranca de la Biblia, y punto. Y usted se olvidó del tema. ¿Ok? En el caso registrado en la carta a los Efesios, vamos a la carta a los Efesios, Pablo se interesa en postular específicamente a los oficios ministeriales necesarios para la madurez, la nutrición y la expansión de la iglesia, necesarios para la formación del carácter de la iglesia, necesarios para que la iglesia se mantenga en una sola doctrina, que es cuando dicen la unidad de la fe. ¿Cuál es esa doctrina? Que conozcan mejor a Jesús en el conocimiento del Hijo de Dios, y que ellos la iglesia llegue a ser un varón perfecto, que es la palabra catartismo, que significa llevarlo a un estado de madurez, ¿ya?
Esa es la tarea de los ministerios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿A dónde los constituyó? En la iglesia. O sea, que no está hablando de los apóstoles del Cordero, que es una cosa, y los apóstoles que fueron constituidos en la gracia es otro tipo de apostolado. Son dos tipos de apostolado. O sea, si usted analiza bien, el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles del Cordero y fue el primero de los apóstoles de la gracia. O sea, Pablo marcó una transición antes y después. Pablo fue el último de los apóstoles del Cordero y Pablo fue el primero de los apóstoles de la gracia. Por eso es que están 12 tronos, aparecen en Apocalipsis, 12 tronos donde se sentarán los 12 apóstoles y uno de ellos va a ser Pablo, no Matías. Después vamos a explicar eso. ¿Ok? Entonces dice, el mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Observe usted que en el listado que se presenta en relación a los dones ministeriales, aparece en su encabezado el apostolado, que es de suma importancia como el resto de los ministerios para la continuación e edificación del cuerpo de Cristo. El hecho de que el apostolado aparezca de primero, encabezado en la lista, no significa que no es el más importante, ni es que tiene más autoridad, ni está sobre los otros ministerios. No. Pablo nunca dijo yo apóstol sobre vosotros. Pablo dijo yo apóstol entre vosotros, como un equipo. ¿Ok? Maestro, ¿pero por qué comienza siempre con el apostolado? Porque por alguien tenía que comenzarse la lista. Vuelvo a repetir, en el listado que se presenta en relación a los dones ministeriales, aparece en su encabezado el apostolado, que es de suma importancia como el resto de los ministerios, para la continuación, edificación del cuerpo de Cristo. Hay que tomar esto en cuenta, lo que voy a decir ahora. Presta atención. El verbo constituir, ese verbo, cuando dice el mismo constituyó, ese verbo constituir que se describe en Efesios 4:11, negativamente no aparece en su original. No aparece. El que se destaca es Dios, del griego edoken, E-D-O-K-E-N, edoken, que es el mismo término que se describe en el verso 8 del mismo capítulo. O sea que el texto dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio. Esta palabra dio es edoken, dones a los hombres. Entonces, cuando el texto dice, y él mismo constituyó, este término constituyó, quítelo, porque el término es, y él mismo dio a unos el ser apóstol, a otros el ser profetas, a otros el ser evangelistas, a otros el ser pastores y a otros el ser maestro. Es el término dio. Ahora, hay que destacar que este pasaje es una referencia de lo que está escrito en el Salmo 68:18. Se debe tomar en cuenta que el apóstol Pablo al final del discurso, él toma del Salmo, cambia el verbo, en vez de Cristo recibir dones, como está escrito en el Salmo, él es el dador de los dones. Analiza usted el Salmo 68:18 y se da cuenta que hay un cambio en la expresión del verbo. Por eso es que debemos tomar en cuenta siempre que el apóstol Pablo al final del discurso, tomado del Salmo 68, verso 18, cambia el verbo. En vez de Cristo recibir dones como está descrito en el Salmo, Él es el dador de los dones. Dones que son dados a la iglesia como expresión de gracia. Es decir, en la antigua dispensación,
el rey conquistador exigía y recibía dones de la población conquistada. Eso es lo que dice el Salmo 68 y 18. Pero en la dispensación de la gracia, Pablo toma este pasaje, pero cambia el sentido del verbo. Porque en la dispensación de la gracia, el conquistador, que en este caso es Cristo, no recibe dones, sino que ofrece dones a los hombres. Cambió. Ofrece dones a los hombres. Entendiendo que el término don tiene diferentes significados en griego. Uno es dorea, dorema, dorón, carisma y domata. Cuando hablamos de los dones ministeriales nos referimos al domata, que es el plural del singular doma. Esto indica, según lo que vengo expresando, que de no ser así, tendríamos que negar la posibilidad de que hayan en nuestros tiempos profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya que todos estos se dieron al mismo tiempo, con el mismo objetivo, por el mismo dador. Todos estos, ya lo leímos, lo que dice la carta a los Corintios, lo leímos bien, Primera de Corintios 12, 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Si no hay apóstol en la iglesia para este tiempo, tampoco interpretan los demás. No hay profetas, no hay maestros, no hay los que hacen milagros, no hay los que sanan, no hay los que ayudan, no hay los que administran, no hay los que hablan en lengua, punto. O sea, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Lo que pasa es que tenemos un montón de gente, vuelvo a decir, que están llenos de tradición, que son como los pichones de pájaro, que comen con los ojos cerrados y el pico abierto. El pichón de pájaro come con los ojos cerrados y el pico abierto. No importa lo que le meta, se lo traga. El maestro briseño no. A mí me tienes que batir bien el chocolate y demuéstramelo por la Biblia. Pónmelo en un texto bíblico lo que me estás diciendo y te lo acepto. Que fue lo que le dijo Martín Lutero al clero. Demuéstreme por la Biblia que estoy equivocado y me retracto de lo que he dicho. Si no, quítenme, mátenme, dijo Martín Lutero. Y ahí se mantuvo. Y gracias a ese hombre es que estamos en el estado de la reforma, donde Dios está levantando reformadores en estos tiempos, de los cuales yo no me creo uno de ellos. No me creo uno de ellos. Pero bueno. El término dio, ese término dio en el aspecto gramatical, presten muchísima atención, porque estamos tomando la gramática. El maestro briseño no está jugando al ministerio, no me estoy inventando, sé lo que estoy diciendo. El término dio en el aspecto gramatical, según la Real Academia Española, en lo secular se conoce como pretérito perfecto simple de indicativo. Vamos, búsquelo, vaya, estudie, corra a estudiar. Ese término dio, de y o, cuando dice dio dones a los hombres, en el aspecto gramatical, según la Real Academia Española, en lo secular, se conoce como pretérito perfecto simple y de indicativo. Ahora, hay que destacar que en referencia a los dones ministeriales, en el griego el término dio es edoken, E-D-O-K-E-N, edoken, que se entiende como un verbo que describe lo que fue dado, pero tiene su continuidad en el presente y se extiende hacia el futuro. O sea que este verbo, edoken, es el que también se utilizó en el texto sagrado para hacer referencia a la salvación como don de gracia dado por Dios en tiempo pasado
pero que tiene su continuidad en aquellos que lo reciben en tiempos presentes. Entonces, yo no sé por qué el doken es aceptado para la salvación como algo continuativo y no es aceptado para el apostolado. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. O sea que cuando el apóstol Pablo dijo que él dio el doken apóstoles, está hablando del presente, en el momento que lo está expresando, pero que eso es algo continuo, que tiene una continuidad y que se seguirá dando en el futuro. Mira lo que dice el texto, Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio el token, vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Si este término de token no tiene nada que ver con la extensión en un futuro, donde Pablo está hablando de los que son salvos en el momento contándose él, pero que no se detiene allí la salvación, sino que se seguirá dando en aquellos que crean. Este término, Dios, que es el token, también tiene la misma fuerza gramaticalmente cuando se trata de los ministerios, incluyendo el apostolado. Vuelvo a repetir, el término Dios en el aspecto gramatical, según la Real Academia Española, en lo secular se conoce como un pretérito perfecto, simple, de indicativo. Hay que destacar que en referencia a los dones ministeriales, en el griego el término Dios es edoken, que se entiende como un verbo que describe lo que fue dado, pero que tiene continuidad en el presente, que se extiende hacia el futuro. O sea que este verbo, edoken, es el que también se utilizó en el texto sagrado para hacer referencia a la salvación como don de gracia dado por Dios en tiempos pasados, pero que tiene su continuidad en aquellos que lo reciben en tiempos presentes. Ahora, esto está en Efesios 2:5. Si esto es bueno para la salvación, ¿por qué no es bueno para el apostolado? Lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Ahora, se le ha dado una explicación no muy bien acertada. Preste atención, por otro lado, se le ha dado una explicación no muy bien acertada y descontextualizada al pasaje de Efesios 4, verso 11, afirmando que de los apóstoles que hace referencia el pasaje es a los apóstoles del Cordero. Pero, aquí está, pero se debe tomar en cuenta que cuando Jesús escogió a sus discípulos, el cual los llamó apóstoles, no estaba ni existía la iglesia. De modo que por lógica de los apóstoles que hace mención el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, es una generación de apóstoles que fungirán en el gobierno de la iglesia, en la dispensación de la gracia, ya que uno de los motivos de dicha escogencia es para edificación, perfección, madurez y consolidación de los santos, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Fíjese. No, ya lo dije. Cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles no existía la iglesia. Pero dice, él constituyó en la iglesia. Quiere decir que esto continúa. Ahora, en la versión que presenta William Barclay, comentarista muy bueno, en sus comentarios describe el pasaje de Efesios 4, versos 11 al 13, en forma simplificada. El texto lo registra tal y como sigue. Cito la simplificación que William Barclay hace de Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Dice, y el Cristo dio a la iglesia algunos como apóstoles y algunos como profetas
y algunos como evangelistas y algunos como pastores y maestros. Esto lo hizo para que el pueblo consagrado a Dios esté plenamente equipado para que la labor del servicio, siga adelante y el cuerpo de Cristo se vaya edificando. Y esto ha de proseguir hasta que todos lleguemos a la unidad completa de la fe y del conocimiento de Dios, hasta que alcancemos la perfección, hasta que alcancemos la perfecta humanidad. Está hablando de la glorificación del cuerpo, hasta que alcancemos la estatura que se puede medir por la plenitud de Cristo. Ahora, vamos a seguir. Hay que tomar en cuenta que el equipamiento de la iglesia con los oficios ministeriales registra un intervalo de tiempo continuativo que da la posibilidad de seguir con la constitución de nuevos oficios ministeriales, incluyendo el apostolado. En el pasaje se encuentra el término del griego pekri, P-R-X-R-I, pekri, que su equivalente al español es hasta, que se conoce gramaticalmente como una preposición que se usa para expresar un límite en relación con el tiempo, en relación con el espacio, en relación con una cantidad o en relación al ejercicio de una acción. En el caso presentado en el pasaje, según la hilación del pensamiento, los ministerios, según el término hasta, pekri, del griego, seguirán estando presentes en el seno de la iglesia, los ministerios, incluyendo el apostolado, porque lo que es bueno para el pago, bueno para la paga. Si no hay apóstoles, tampoco hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, en el caso presentado en el pasaje, según la hilación del pensamiento y según el término pekri, que es hasta, que se conoce gramaticalmente como una preposición que se usa para expresar un límite en relación con el tiempo, con el espacio, con la cantidad o el ejercicio de una acción. Entonces, en el caso presentado en el pasaje, según la hilación del pensamiento y según este término hasta, pekri, los ministerios seguirán estando presentes, los 5 ministerios seguirán estando presentes en el seno de la iglesia hasta que ella llegue a la unidad de la fe, que en este caso tiene que ver con una misma doctrina en relación al conocimiento de Jesús, a un varón perfecto que indica un nivel de madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que indica el obtener la misma forma de pensar, de hablar y actuar como Cristo lo hizo mientras estuvo en la tierra. Mientras la iglesia no alcance estas grandes virtudes, Jesús seguirá constituyendo ministerios para tal fin, incluyendo el apostolado. Vaya pelando esa mandarina y vaya comiéndosela mientras le traigo la otra. Por otra parte, aquí viene la otra mandarina, según lo que registran las Sagradas Escrituras, después de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, se proporcionó la constitución en el cuerpo ministerial de otros apóstoles, encabezando la lista el apóstol Pablo. O sea que el apostolado de Pablo le dio culminación a la línea de los apóstoles del Cordero
porque fue el último, y le dio inicio a los apóstoles constituidos por Jesús en la dispensación de la gracia para el beneficio de la iglesia, dándole paso a la constitución de otros apóstoles. Ejemplos de estos tenemos a Bernabé y a otros que vamos a nombrar. Esto está registrado en el libro de los Hechos, citemos el pasaje. ¿Ok? Pero nuestro estudio lo vamos a continuar en nuestra próxima hora de clase, porque es muy extenso este estudio, lo vamos a dar en dos partes. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Pido por favor no dejen de escuchar la segunda parte de este tema que estamos desarrollando, respondiendo a esta pregunta: ¿habrán apóstoles para estos tiempos? No dejen de escucharla. Pido por favor, oren mucho por mí, bastante. Pido la oración. No dejen de orar. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él. Ayúdenme a llenar la tierra de la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Si tienes un canal de YouTube, súbelo, baja el audio, súbelo, pon la imagen que tú quieras, reconoce de quién es, quién lo dio, quién es el moderador, el que lo presenta, y hazlo. Lo otro, búscate nuevos suscriptores. Vamos, invita a la gente, que ya tenemos 6.300 suscriptores y pasamos de 10.000. Hay una oferta que me está presentando en YouTube, después te la digo. Lo otro es que si puedes en este momento dar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. Te lo agradecemos. De esto vivo. Este estudio que te estoy presentando me llevó días, meses. Esto no fue que me senté, esto no lo conseguí en una caja de detergente, una tapa de una gaseosa. Esto no fue soplar y hacer botella. Esto es momentos de levantarme, sentarme, estudiar, acostarme. Amanecer a veces tiene su esfuerzo. ¿Por qué? Porque tengo tiempo para hacerlo. ¿Y por qué tengo el tiempo? Porque no me he dedicado a lo secular, al trabajo, sino a esto, porque esto es un llamado que Dios me hizo. Porque tengo personas que entienden esta verdad y me sostienen financieramente. Envíame una ofrenda, te lo agradecería. Te eres agradecido, envía una ofrenda. Estás siendo bendecido por este ministerio, envía una ofrenda. Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. El obrero es digno de su salario, el que vive del altar, que come del altar. No pondrás bozar al buey que trilla. Envía una ofrenda, te lo agradecemos. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está el correo. José N77 Briceno con C, Briceno A77 @gmail.com. Ahí están los caracteres. O también puedes escribir al teléfono de WhatsApp 786-604-3352 más 1 786. Primero pon el más, después el 1 786-604-3352. Me escribes un mensaje, cómo hacemos para llegar a una ofrenda, y te damos las indicaciones. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Los quiero, los amo. Me debo a ustedes, trabajo por ustedes. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp más 01-786-604-3352 y a los correos josen77 briceno a77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.